La exploración cervical por movimientos tenemos que hacerla de forma activa y pasiva. Lo ideal es que el paciente realice primero los movimientos activos y una vez de que realiza los movimientos activos nosotros realizamos un apoyo al final del movimiento de forma pasiva. Es decir, por ejemplo, en el caso de una rotación derecha, que si el paciente va a rotar la cabeza hacia la derecha, primero él rota hacia la derecha y después de que llegue al final nosotros tratamos de avanzar un poco más sobre la rotación que el paciente fue capaz de hacer de forma autónoma. ¿Ya? Lo mismo con las inclinaciones y con las rotaciones. Tenemos que evaluar también las inclinaciones, derecha e izquierda, y la extensión. Si el dolor es provocado durante la rotación, usted hay que repetirlo en flexión y en extensión. ¿Por qué? Porque la rotación varía su comportamiento dependiendo de la posición del cuello, ¿no es cierto? Si hacemos la rotación en posición neutra, no es lo mismo que hacer la rotación en flexión o hacer la rotación en extensión. Recuerden que las facetas del lado de la rotación, en el caso de las cervicales inferiores, se van a posteriorizar y van a converger, o sea, se van a comprimir mayormente en rotación y más aún si lo haces en extensión. Por ese motivo es que habitualmente los pacientes que tienen trastornos de origen facetario o dolor a causa de la faceta van a referir mayormente los dolores en extensión y rotación. ¿Sí? Por otro lado, cuando nosotros realizamos la extensión o la flexión, pero en especial la flexión, lo que vamos a conseguir es un bloqueo de las articulaciones facetarias que se da en base a la tercera ley de Fayet. La tercera ley de Fayet dice que cuando nosotros realizamos un movimiento en un sentido, automáticamente se bloquean el resto de los movimientos. Eso quiere decir que si yo flexiono el cuello, voy a pensar que lo hago con el cuello completo, ¿no es cierto? Haciéndolo con el cuello completo. Hago una flexión, esa flexión va a inducir tensión en todos los tejidos de la columna, de tal manera de que la flexión debería anular los movimientos de inclinación y de rotación. Tercera ley de Fayet. Realizar un movimiento en un plano disminuye el resto de los movimientos. Y una vez de que ocurra eso, la rotación debería primar mayormente en el único segmento que no está tan directamente relacionado digamos que no es triaxial, que es C1, C2. Entonces, si yo hago la flexión del cuello, una vez de que llevé el cuello a su máximo movimiento, se bloquean las articulaciones y estas articulaciones que ya están flexionadas les va a costar rotar. Por lo tanto, si roto, lo que va a rotar primariamente va a ser C1 sobre C2, que es el occipital, que es una articulación de tipo trocoide, ¿no es cierto?, y que tiene un comportamiento distinto a la del resto. Entonces, es una forma de evaluar de manera específica la rotación de C1 con C2. Eso lo podemos hacer con flexión cervical más rotación C1, C2 o haciéndolo con inclinaciones y desde la inclinación probar la rotación C1, C2. ¿Sí? También hay que hacer una evaluación de los movimientos de los músculos, evaluación activa a través de los músculos de la escápula, con una elevación escapularia de los brazos. Realizar una elevación activa de la escápula para evaluar el trapecio superior. Acuérdense que el trapecio superior está inervado por el 11º par craneal, nervio accesorio. Hay que evaluar de forma resistida la elevación escapular. Esto nos permite considerar la inervación de los segmentos C2 a C4, la elevación activa de los brazos, la abducción del hombro, que es C5 debido a la función del deltoide, la abducción la aducción del brazo izquierda y derecha, que es una función de C7, la rotación interna y externa del hombro, que es una función de C5 y de C6. Después de eso vamos a continuar con los test de el miembro superior, con la flexión de codo izquierda y derecha, C5, C6, la extensión del codo, C7, los test resistidos de muñeca, la extensión de muñeca, C6, la flexión de muñeca, C7, los test de resistencia de los dedos, vamos a tener la abducción radial y ¿no es cierto?, del primer dedo, eso es para C8, y del
dedo pequeño, en aducción, que va a ser T1. ¿Ya? Entonces aquí encontramos también, por ejemplo, la opción de hacer test para la flexión craneal, que sería la flexión cráneo-cervical, que es decir, que la cabeza se flexione sobre el cuello, sería C0 sobre el cuello, o C1, C2, y normalmente eso lo que evalúa es los primeros dos niveles cervical, que es una radiculopatía tremendamente extraña, muy raro. Evaluamos también las inclinaciones y las rotaciones, apoyando una mano sobre el hombro, porque de esa manera nos ayuda a estabilizar el hombro. ¿Sí? Y las inclinaciones se hacen contra resistencia, también apoyando la mano sobre la cabeza en base al movimiento. Eso es para el movimiento contra resistencia. Reemplazando un poco más lo que es la exploración neural, hay que también hacer una evaluación dermatómica, ¿cierto? Evaluamos las áreas sensoriales de C5, de C6, de C7, de C8, T1 y T2 en la región axilar. La musculatura de C5 es la flexión de codo. Podemos pedirle al paciente sentado que haga una resistencia y evaluar también el reflejo bicipital. En C6 podemos evaluar la extensión de muñeca debido a los radiales corto y largo. El reflejo braquiorradial también nos sirve. En C7 la extensión de codo y el reflejo tricipital. Desde el punto de vista motor de C8, la flexión de los dedos, conjunto con las exploraciones que habíamos mencionado anteriormente. Y T1, la aducción de los dedos, sobre todo del dedo pequeño, el meñique. En la evaluación neuroortopédica, esto es lo que nosotros llamamos sistematización neuroortopédica. ¿Ya? O sea, estamos haciendo una evaluación neural, pero con fines ortopédicos. ¿Ya? Vamos a evaluar los síndromes motores de las raíces cervicales. En el caso de S3, S4, vamos a encontrar dolor o hipoalgesia en la región del hombro. Vamos a tener un déficit motor, que puede ser parcial o total, y eso puede conducir incluso a problemas del diafragma. Acuérdense que esta región inerva motoramente al diafragma. Problema de los tendones, normalmente no hay cambios detectables. Entonces podemos tener una hemiparesia del diafragma, o sea, puede haber una parálisis unilateral del diafragma, solo uno de los lados, sobre todo en la región más ventral de C3 y en la región C4 más dorsal. A nivel de C5, dolor o hipoalgesia en el aspecto lateral del hombro que converge en el área del deltoide. Si recordamos, esta es la primera imagen de la diapositiva que les mostraba IC5 al deltoide, que puede ser perfectamente un problema cervical. Vamos a encontrar problemas motores a nivel del deltoide y el bíceps braquial, y los reflejos que van a estar disminuidos o ausentes son los reflejos del bíceps. Típicamente los reflejos del bíceps es lo que nosotros tenemos que evaluar, ¿no es cierto? Y que resulta más difícil de realizar, o sea, más difícil de que el paciente lo realice si está afectado. Y a nivel de C6 vamos a tener el dermatoma del aspecto externo del brazo y del antebrazo hasta el primer dedo. Vamos a tener paresia o parálisis del bíceps braquial, del braquiorradial y de los extensores de muñeca. Vamos a tener disminución o ausencia del reflejo del braquiorradial. También podemos encontrar, ¿no es cierto?, que podemos encontrar problemas en el reflejo de C6. En C7, el dermatoma lateral y dorsal al dermatoma de C6 incluye el dedo índice, y a este le dicen ring finger, el dedo del anillo, ¿no es cierto?, que es el dedo medio. Los problemas motores van a ser paresia o parálisis del tríceps braquial, el pronador redondo o los flexores de los dedos, y normalmente atrofia en la eminencia tenar. El tendón, el reflejo disminuido es el reflejo del tríceps. Diagnósticos diferenciales pueden ser síndromes del túnel del carpo, y hay que notar cuál es o cómo se comporta el reflejo del tríceps para poder hacer un diagnóstico diferencial. A nivel de C8, esto hay que evaluar parte de lo que es el dermatoma de C7, que se extiende hasta el dedo pequeño. El déficit motor son los músculos pequeños de la mano, que puede haber atrofia en la región hipotenar, disminución del reflejo del tríceps
Y hay que hacer un diagnóstico diferencial en la región ulnar y visualizar qué ocurre también con el reflejo del tríceps como diagnóstico diferencial. Entonces, C8, bueno, el dermatoma C8 aquí dice dermatoma hasta C7 o desde C7 hasta C8 en el fondo, que está diciendo eso. Principalmente en la región de la mano. Y el de T1 se extiende por el antebrazo. Vamos a encontrar los músculos pequeños de la mano y en la abducción del primer dedo. Y no hay cambio detectable a nivel de los reflejos. Bueno, aquí es importante ver qué es lo que nos interesa a nosotros cuando hacemos el análisis de los niveles neurológicos. Hay patologías que van de abajo hacia arriba y patologías que van de arriba hacia abajo, ¿ya? Cuando hay un problema por ejemplo, de tórax, como habíamos hablado antes del tumor de Pankos o una compresión del outlet, nosotros vamos a encontrar principalmente que estas compresiones se dan en regiones más bajas, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un problema torácico que ocupa espacio en el tórax, como en el tumor de Pankos, va a tomar los nervios de la parte baja, C7, C8, T1, ¿se entiende? Y los problemas que vienen de arriba van a considerar C4, C5, C6, ¿ya? Lo habitual es que nosotros encontremos acá hernias C5, C6 y algunas veces C6, C7, ¿ya? Entonces la mayoría de las hernias nos van a dar síntomas en la región de C5, C6, C6, C7. Y los problemas que son por compresiones del outlet o problemas torácicos que influyen en el outlet nos van a dar síntomas de C7, C8 y T1. ¿Se entiende? ¿Queda claro eso? ¿Sí? Muy rara vez vamos a ver este tipo de problemas a nivel de C3, C4, excepto que hayan lesiones, por ejemplo, pacientes que tuvieron un accidente o un golpe o otra cosa. También es muy raro encontrar hernia a nivel de C3, C4. C4, C5 puede ser un poco más factible, ¿ya? Y como les digo, los niveles más bajos normalmente son problemas de compresión en la región cérvico-torácica o a nivel de las raíces, algo que ocupa espacio o algo que lo comprime, outlet torácico o patologías que ocupan espacio del tórax. También ocurre, ¿no es cierto?, en pacientes que han tenido lesiones en el brazo, por ejemplo el síndrome de Barner-Stinger, que es un problema en el cual el paciente realiza un estiramiento brusco y violento del plexo, que te puedas encontrar lesiones dependiendo de la forma en la que haya ocurrido, en que la lesión sea más alta o más baja. Por ejemplo, si al paciente le descienden violentamente el hombro, lo más factible es que se lesione primero la parte alta del plexo, ¿sí? Y si es demasiado violenta, la parte baja del plexo. Pero normalmente cuando eso ocurre, la lesión incluye la parte alta y la parte baja. Lo mismo ocurre con las parálisis braquiales obstétricas. Normalmente las parálisis menos graves son las que consideran la parte más alta del plexo y las que son más graves son las que consideran la parte baja del plexo, ¿sí? Pero también depende un poco de cómo haya sido la tracción desde el brazo. Si traccionaron el brazo hacia arriba o lo que ocurrió fue que traccionaron el cuello hacia el lado contrario del brazo. Si traccionaron el cuello del lado contrario hacia el brazo, vamos a tener una lesión de la parte alta del plexo, y si lo que traccionaron fue el brazo hacia arriba, vamos a tener una parte baja del plexo. ¿Se entiende? O sea, más que nada el comportamiento del brazo está relacionado con los problemas neurales y también el tipo de patología. Acuérdense, siempre C5, C4, C5, C5, C6 más frecuente, hernias o otro tipo de cuadros, y de ahí hacia abajo o son problemas del brazo o son problemas de las raíces, pero es porque algo está ocupando espacio o porque hay una compresión neurovascular a nivel de las raíces, que puede ser un síndrome de Outlet o algún problema similar. Hay que recordar también algunas otras relaciones anatómicas, como lo que ocurre con el semiespinal, donde tenemos acá estos vasos sanguíneos, ¿no es cierto?, y nervios, que son los nervios occipitales y la arteria occipital, que van hacia la región occipital, digamos, valga la redundancia, y los nervios occipital mayor, que van a ir también hacia la región del oído. Y eso se puede provocar una compresión, ¿no es cierto?, por tensión del músculo semiespinal, dificultando el flujo circulatorio y produciendo compresión del nervio, que va a producir también dolor hacia la cabeza en la región posterior. Eso es muy frecuente en la cefalea. En el caso del outlet, aquí podemos ver claramente las relaciones que tiene el outlet, donde tenemos la arteria subclavia y la vena subclavia. Aquí tenemos el escaleno medio y el escaleno anterior.
Entonces, el plexo braquial está entre el escaleno medio y el escaleno anterior, al igual que la arteria subclavia, que aquí pueden ver claramente que está más abajo, ¿no es cierto? Y por delante del escaleno anterior está la vena subclavia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros analizamos esto, si se dan cuenta, es mucho más fácil que a nivel del outlet la compresión ocurra de abajo hacia arriba, porque los músculos van convergiendo hacia abajo, o sea, se va haciendo más pequeño el espacio del outlet más abajo. Normalmente los problemas de outlet se deben a una compresión neurovascular inferior. Y si tuviéramos que hacer un análisis también clínico, lo más probable es que las compresiones del outlet den mayores síntomas desde el punto de vista vascular que desde el punto de vista neural. ¿Sí? O sea, es más probable que el paciente resienta, digamos, los problemas por un problema vascular que por un problema neural. Pero se pueden dar las dos combinaciones. Entonces, en esos casos tenemos que hacer como diagnóstico diferencial test arteriales de la mano, pedirle por ejemplo al paciente que levante los brazos y que los mantenga durante un tiempo para ver si cambian de coloración los dedos, o pedirle que levante los brazos y abra y cierra las manos, que es el test de Ross, ¿ya? Y de esa manera producir una crisis vascular en la mano y ver si eso reproduce los síntomas del paciente, porque eso es más factible, ¿no es cierto?, en cuadros en los cuales el paciente refiere que le duele toda la mano, ¿sí? Porque acuérdense que si es neurológico sería raro que tuviera todos los nervios afectados, a menos de que fuera una lesión general del plexo, pero eso es raro porque la parte del plexo más alta está más abierta y la parte baja está más cerrada. Entonces, si es un problema del outlet, lo lógico sería que el problema a nivel del plexo sea solo abajo, o si no, hay que hacer un diagnóstico diferencial con compresiones, ¿no es cierto?, que ocurran dentro del hombro o más hacia inferior. La vena es raro que tenga una situación de compresión, pero pueden darse casos en los cuales además de esta combinación se conjuguen malas posturas y mala posición de la clavícula o una costilla supernumeraria o en mala posición. Podemos tener una costilla extra o una mega transversa que van a ocupar espacio dentro del aula. Entonces aquí tenemos T1 y T1, si es muy grande, la transversa va a ocupar espacio. O si tiene una costilla en C7, una costilla extra, una costilla supernumeraria, también va a ocupar espacio en el aula, y eso, con el paso de los años, la mala adaptación del tejido nervioso, va a repercutir en más problemas. Costilla cervical, claro. Bien, las palpaciones, bueno, siempre sujetar al paciente, ¿no es cierto?, de una posición cómoda. A veces vamos a tener que sostener su cabeza con las manos y otras veces apegarla al tórax de nosotros para fijarla con mayor profundidad. Ahí tenemos algunos dibujos que nos muestran las relaciones, por ejemplo, del esternocleido. Y dentro de las pruebas especiales, las esenciales son el test de Spurling, ¿ya?, que cuando realizamos más inclinación se pasa a llamar test de Jackson. Pero en el fondo lo que busca provocar es una compresión de una hernia. Voy a decirle que se cambie un punto. Cierren la puerta. Y con estas compresiones debería darnos algún síntoma de origen discal, o en el caso de que el paciente tenga una hernia, ¿no es cierto?, debería provocar síntomas irradiados hacia el brazo. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, estos test se hacen con la cabeza en posición neutra y después vamos variando las posiciones de la cabeza hacia flexión, extensión y las inclinaciones laterales para, de esa manera, biomecánicamente facilitar la clínica del paciente y ver cuáles son los síntomas que refleja. Se puede, ¿no es cierto?, contrastar también con un test de distracción, ¿ya? Estos son test que tienen una alta sensibilidad pero que tienen una baja especificidad, ¿sí? O sea, sirven para ver en el fondo que hay algo, pero rara vez te dicen claramente lo que es, ¿sí? Lo mismo, test de compresión foraminal, lo podemos hacer con rotación e inclinación y a veces incluso combinarlo con extensión. Y la descompresión, que en el fondo es un lift de cráneo que busca tratar de evaluar si el paciente reduce los síntomas cuando disminuye la compresión del cuello. Obviamente eso está orientado a una patología, como le había dicho, de origen discal, a algún problema de una hernia, etc. Si el problema fuera de origen ligamentoso o articular, es posible que esto provoque dolor, ¿ya? O sea, porque si el paciente tiene un ligamento que está dañado, por ejemplo a causa de un E15 o una estructura que esté tensionada y que sea, ¿no es cierto?, de origen ligamentoso o tendinoso, podría provocar dolor. Si es de origen facetario, podría hacer que el paciente sienta alivio, pero como le había mencionado antes, también son test de alta sensibilidad pero baja especificidad. Para los ligamentos transversos nosotros lo que hacemos es
fijar la cabeza del paciente y producir un desplazamiento postero-anterior del axis. Se supone que en caso de que exista una lesión del ligamento transverso, el axis debería tener la odontoides posteriorizada. Lo normal es que no haya más de 2 milímetros entre el atlas y el axis. Entonces, si el ligamento transverso está lesionado, el axis se va a ir hacia atrás, porque el ligamento ya no está firmándolo y pegándolo a la odontoide. Entonces, cuando tú muevas el axis hacia anterior, vas a sentir un rebote, que no es normal. Es normal que se mueva en bloque todo el segmento de la columna cervical superior, pero no que haga un tope, ni un clic, ni un golpecito, ni nada de eso, de ese estilo, ¿ya? Eso nos podría estar haciendo suponer que existe un E15 de la columna cervical alta y podría haber una lesión del ligamento transverso o de su elemento adjunto. También se pueden realizar test de examinación vascular, los cuales lo que hacemos es llevar la cabeza en extensión y rotación para de esa manera principalmente poner en estrés a la arteria vertebral. Algunos autores dicen que con extensión y rotación también podríamos colocar en tensión a la arteria carótida. La verdad es que estos test lo que buscan es reproducir síntomas de déficit vascular a nivel del cráneo, entonces son bien complejos porque el paciente, claro, puede repercutir en un mareo, en un nistagmo, puede ser un tinnitus, y también existe un poco de discrepancia respecto a qué es lo que está ocurriendo cuando tú efectúas el test, porque si realizas una inclinación con rotación y extensión hacia la izquierda, podría ser que estés probando la arteria del lado derecho. Porque si la arteria del lado derecho está tapada, en teoría el paciente debería perder todo el suministro de las dos arterias vertebrales y en ese caso te daría síntomas. No es que estés probando la del lado izquierdo. Entonces hay algunos autores dicen que estás probando la del lado izquierdo porque la estás comprimiendo, pero resulta que como le queda la del lado derecho, esa parte del polígono de Willis sigue recibiendo sangre y no te va a dar síntomas claros. En cualquier caso, estos test lo que producen son, o lo que uno esperaría que reproduzcan son mareos, síntomas vertiginosos, problemas de visión, nistagmos, tinnitus o incluso incordio del paciente, quiere decir que pierda un poco la lógica y empieza a decir cosas que no corresponden. Por eso muchas veces puede ser que no resulte muy recomendable realizarlo o que lo realices con mucha precaución si es que corresponde. Y todavía está en debate también si es que son realmente útiles para determinar patologías de este orden, porque la utilidad general que se le ha dado es para tratar de predecir si es que el paciente es candidato o no a una técnica en específico. Pero la verdad es que existe una poca relación entre que el test dé positivo o negativo y que el paciente vaya a irle bien con una técnica o no, o si se trata de un problema de la arteria vertebral o no. Entonces, en general, una recomendación podría ser que el test se haga de repente con una intensidad menor y si el paciente reporta síntomas, principalmente no realizar técnicas que tengan movimiento en el cuello o incluso advertir la posibilidad de que el paciente pueda tener una lesión en la arteria vertebral. Y eso sería una derivación de urgencia. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, que también se puede realizar con flexión y rotación, y ahí exacerbando un poco más la inclinación. También algunos autores sugieren que los test con flexión y rotación pueden servir para evaluar cuadros de cefalea cervicogénica, lo vamos a ver cuando analicemos los criterios diagnósticos de Sagastad, pero la función de esto es un poco vascular. Acuérdense también que algunas cefaleas pueden ser de origen vascular, ¿no es cierto? O sea, hay problemas a nivel vascular. Obviamente hay que hacer test de evaluación neurológica, revisar todas las pruebas neurales de la extremidad superior, nervio mediano, nervio radial, nervio cubital por lo menos, y evaluación del plexo con descenso del hombro para descartar problemas asociados a tensión neurológica, ¿ya? Y la evaluación del plexo no es lo único, sino que también hay que buscar test que puedan tener alguna implicancia a nivel neurovascular. Podemos realizar los test de Addison y otros test que son para ver también si varía el pulso arterial de la muñeca mientras el paciente hace el estiramiento del brazo o realiza una maniobra de valsalva con el brazo estirado de tal manera de inducir la compresión del outlet y ver si el problema es de origen vascular. Aquí tenemos algunos test y su sensibilidad y especificidad, que es algo de lo que hemos hablado. Por ejemplo, en el caso del test de Spurling, aquí tenemos algunos autores que dicen que la sensibilidad y la sensibilidad del test es relativamente baja, 50% para radiculopatía, pero
la especificidad es alta, ¿ya? Para herniaciones, pero también puede servir para espondilitis, pero en general tiene una sensibilidad que es bastante mediocre. Los test del miembro superior a nivel de la tensión neural, principalmente el nervio mediano, tiene una sensibilidad muy alta pero una especificidad muy baja, o sea, te dice que hay un problema pero no te especifica cuál. Los test de distracción tienen sensibilidad baja pero también tienen especificidad alta para radiculopatía y espondilitis y herniaciones del disco. El test de abducción del hombro es un test que tiene, bueno, para efectos extradurales una sensibilidad más o menos, para problemas de vértebras y herniaciones una sensibilidad baja y una especificidad alta, y para las radiculopatías tiene una sensibilidad muy alta. Y el test de flexión y rotación, que sirve para cefalea cervicogénica, este tiene una sensibilidad relativamente alta y una especificidad también relativamente alta. Bien, aquí tenemos una foto de, ¿qué lugar es ese? ¿Lo conocen? Parece un río nomás con una montaña. Este es de las... queda en Puerto Varas, ¿cómo se llama? No han ido. Ya, se lo encargo. Está bien, Puerto Varas. Esto está al lado del lago de Todos los Santos. Se llama Saltos del Petrohuel. Eso. Sí. Eso.